Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Muy agradecido estoy con Dios en esta oportunidad por el privilegio que me da de poder compartir la palabra una vez más. Y quiero saludar a la audiencia y decirles que nos unamos en un mismo sentir para ser capacitados por medio de la palabra. Quiero orar para presentar este tiempo al Señor, ya que considero que es un tiempo de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me das de poder dirigirme a la audiencia con un mensaje de tu palabra. Estoy seguro que tú envías tu mensaje con un propósito. Necesitamos capacitarnos para vivir bien mientras Cristo viene por nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estoy seguro que será una bendición muy grande, ya que he estado hablando acerca de la alimentación espiritual, y la alimentación espiritual trae vida y paz. En cambio, la alimentación carnal trae muerte. Y la vida espiritual dada a los creyentes es para cambio. Y yo quiero mencionar lo escrito por el apóstol Pablo. Él reconocía que él era un miserable. Reconocía que él le costaba para agradar a Dios. Y debemos de tener esa mentalidad nosotros de que para agradar a Dios hay que sacrificar tiempo, hay que dedicar a alimentar la nueva naturaleza que hemos obtenido. Cuando el apóstol Pablo habla y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuese por Jesucristo, definitivamente estaríamos separados de Dios. Así que yo mismo, con la mente, dice el apóstol Pablo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, es importante reconocer que la vida espiritual dada a los creyentes es para cambio de mentalidad. Es para cambio de mentalidad, y el cambio de mentalidad trae cambio de vida. Si nosotros no alimentamos nuestra mente, que nuestra ciudadanía no es terrenal, si nosotros no alimentamos esa fe en que el Señor ha ido a preparar morada para nosotros en el reino de los cielos, definitivamente nos vamos a afanar más en lo terrenal y no vamos a progresar la vida cristiana. Por eso cuando dice el apóstol, más nuestra ciudadanía, dice en Filipenses 3:20, está en los cielos. La ciudadanía de todo creyente no es terrenal, es celestial, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, la vida espiritual dada a los creyentes es para cambio de mentalidad, para cambiar nuestra manera de pensar, y de esa manera vamos a vivir diferentes, con la paz que el Señor Jesús ofreció, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, cuando el apóstol dice que él mismo con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, por eso hay que alimentarnos de una vida espiritual. Entonces, yo creo que es importante reconocer, ¿verdad?, que la ciudadanía de nosotros no es aquí en la tierra, sino en los cielos. Y de esa manera nosotros vamos a vivir diferentes. 1 Corintios 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 11:1 de 1 Corintios, el apóstol está
invitando a que imiten de Él lo que Él está imitando del Señor. Entonces esto es bien importante que nosotros veamos la conducta del perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Un hombre que reconocía, ¿verdad?, que había una necesidad en él, ¿verdad?, de alimentarse de lo espiritual, y llegó a entender que separado de Cristo no se puede. Entonces es importante, ¿verdad?, reconocer eso. Cuando en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. El apóstol está invitando a que lo imiten a él, lo que él imita de Cristo. Y mirad, dice, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tremendo, un hombre que se ponía de ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había alimentado espiritualmente. Porque por ahí, dice, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y así estamos hoy en día. Hay mucha gente que se le ha olvidado de lo que le dije al principio, que la ciudadanía del creyente no es terrenal, pero hay muchos que piensan solo en lo terrenal y no se alimentan de lo espiritual. Entonces, ¿cómo quieren crecer? Por eso las palabras del Señor Jesús, cuando menciona en San Juan capítulo 37, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando el Señor acá? Está hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y si usted es de las personas que ha creído en Cristo, usted ya tiene la bendición de tener al Espíritu Santo. Eso es una gran bendición. Reconocer que el cumplimiento de esto que Jesús dijo se ha dado hoy en día. Y por eso es que enfatizo tanto en la alimentación espiritual. Si usted no se está alimentando espiritualmente, está al fracaso de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque viene para usted una muerte espiritual. Entonces, cuando Jesús está hablando e invitando a que beban del agua de vida, es a que recibamos la palabra escrita en este manual, para que de esa manera podamos cambiar nuestra mentalidad. Recuérdese que el enemigo lo único que ataca al creyente es a la mente. A la mente, donde vienen los malos pensamientos es a la mente. Los buenos pensamientos de igual manera. Entonces, si usted se alimenta de lo bueno, usted va a estar espiritualmente fortalecido, combatiendo el pecado, porque el pecado siempre va a estar en nosotros. Pero sí podemos, porque mientras estemos en la carne vamos a tener pecado, pero ¿sabe qué? Sí podemos debilitar esa fuerza del pecado en nosotros y ya dejar de practicar el pecado, porque es muy diferente ser un pecador que practica el pecado a ser un pecador alcanzado por el pecado. Entonces, si esto lo dijo Jesús, que habían de recibir los que creyesen en Él, y si usted ha creído en Cristo, usted ya debe de estar fluyendo de usted ríos de agua viva. ¿Y cómo se manifiesta el río de agua viva? Es el gozo de lo que le hablaba el día de ayer. Le hablaba de que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es paz, es paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y cuántas cosas podemos darnos cuenta que fluyen del interior del corazón de alguien que ha bebido del agua viva, pero que la ha tomado para saciar esa sed que se siente cuando uno
necesita ser mejor, ¿verdad? Para ser imitador de alguien hay que luchar. El apóstol Pablo está invitando a los hermanos a que sean imitadores de lo que él imita de Cristo. Y yo creo que el anhelo del corazón de todo creyente debe de ser igual que Cristo, aunque yo sé que no está muy fácil. Y esto es lo importante de la vida cristiana, ¿verdad? Que si estamos en Cristo debemos de buscar las cosas de arriba, lo celestial. Pero muchas veces los afanamos tanto en lo terrenal y se nos olvida de que estamos de paso por aquí, por esta tierra. Y yo quiero invitarlo hoy a que medite en esta palabra. El cambio que Dios quiere operar en nuestras vidas es para que disfrutemos mientras Cristo viene por su iglesia. Nosotros podemos irnos preparando. Por eso cuando dice que Jesús dijo que el que cree en Él, como la Escritura lo dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es inconcebible que una persona que se diga estar en Cristo, lo que fluya no sea eso. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En cambio ahora ya tenemos al Espíritu Santo, el que nos está guiando, el que nos está enseñando. Así es que, amados hermanos, la invitación es para que cambiemos la manera de vivir. Pero no podemos cambiar la manera de vivir si no cambiamos nuestra mentalidad. Y no es nosotros que la vamos a cambiar, es el Señor, pero de acuerdo a la voluntad que nosotros, de acuerdo a la disposición que nosotros presentamos de atesorar la palabra. Por eso, si hay personas que todavía no le entienden al Evangelio y no lo van a entender si no vienen a Cristo, no lo van a poder entender, porque el Evangelio es inentendible sin la fe en Cristo. Sin la guianza del Espíritu Santo no se puede entender el Evangelio. O sea, aún el apóstol reconoce que para él es difícil el sujetarse a la ley de Dios. Él reconoce, siendo un hombre con una relación muy especial con Dios, a tal grado que se pone de ejemplo que lo imiten, porque él está imitando a Cristo. Mas sin embargo reconoce que hay una ley dentro de él que lo lleva al pecado, pero que hay una ley en su interior también que está en su mente, reconociendo que sí se puede agradar a Dios cuando luchamos, reconociendo entonces que nuestra ciudadanía no es terrenal. La ciudadanía de nosotros no es terrenal, es celestial. Por eso tenemos que alimentar esa fe, ¿verdad? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, preparémonos, amados hermanos, para ese gran acontecimiento que está a la puerta. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se han olvidado de los parámetros a seguir, de las grandes enseñanzas en este precioso libro. Y ahora la gente está afanada en lo terrenal porque se le olvidó. Se le olvidó. ¿Cuánta gente lucha por obtener una residencia en un determinado país, como en el país de los sueños, que comúnmente se le llama a los Estados Unidos? Muchos le llaman el país de los sueños, porque es un país que a muchos nos ha acogido y ha sido de bendición. Y hacemos muchos sacrificios para comportarnos bien y obtener una residencia, luego para obtener una ciudadanía. ¿Y por qué no hacer un poquito de esfuerzo, verdad? Porque Dios, al ver la disposición de nosotros, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros, entonces es cuando Él viene y nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando reconocemos, ¿verdad?, que trae beneficios. Una simple ciudadanía terrenal trae beneficios. ¿Se imagina usted optar por esa ciudadanía celestial, donde esperamos al Señor
que un día viene para llevarnos a esa morada eterna. Yo creo que esto es bien importante tomarlo en cuenta, que para esto necesitamos debilitar esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Porque si seguimos alimentando la carne, vamos a llegar a morir espiritualmente. Y qué difícil es estar muerto espiritualmente. Déjeme decirle que yo ya he vivido la muerte espiritual, y por eso ahora que tengo ya muchos años de estar restaurado, yo me alimento todos los días de la palabra del Señor. Siempre estoy constantemente procurando servirle al Señor, haciendo aquello que Él me ha mandado, y me deleito el mantenerme ocupado, ¿verdad? Hoy en día fui invitado para ir a hacer una visita. Gracias al Señor ya estoy bastante mejor, y gracias al Señor que tomé la decisión de, antes de ir a trabajar en lo secular en la mañana, decidí mejor optar por lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Decidí mejor ir a hacer la obra que Dios me ha encomendado en la mañana, y dije yo, si por la tarde pues me das el privilegio de ir a trabajar un rato en lo secular, lo voy a hacer. Pero busqué a hacer porque es un llamado, ¿verdad? Ahora, si usted no tiene un llamado primario como para decir, bueno, hoy no voy a trabajar y me voy a quedar leyendo la Biblia en la casa y no voy a trabajar, y usted dejó de ir a trabajar porque quedarse estudiando la palabra sin el mandamiento de Dios, sin la ordenanza de Dios, usted lo que va a hacer es que lo van a correr del trabajo, porque usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero si usted se lee una porcioncita en la mañana y le dice, Señor, prepárame para irme a trabajar, guárdame para dar un buen testimonio en el trabajo, si es posible tener la oportunidad de manifestar de que tú me estás cambiando mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque la manera de pensar es diferente ahora. Así es que usted ora de esa manera y se va a trabajar, y en la tarde viene y después del trabajo se toma, ¿verdad?, su tiempo para alimentarse de la palabra de Dios. Usted está haciendo las cosas en el orden. Pero hay gente que piensa que dejando que poner lo espiritual es dejar de trabajar y dejar de hacer lo que necesitamos hacer para sobrevivir, porque aquí estamos todavía en la tierra. Entonces, todas esas cositas hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Ahora, como yo he sido llamado al ministerio primario hace muchos años, ¿verdad?, el Señor me llamó a servirle a tiempo completo, y que Él me iba a dar los recursos que yo necesito para vivir. Entonces, si tengo tiempo extra, puedo ir a trabajar a lo secular. Si yo decido optar más por lo terrenal, tiempo hubiese dejado de hacer lo que Dios un día me llamó, pero no estuviese recibiendo los beneficios que un día Él me prometió si yo le servía a Él. Así es que yo invito a los creyentes, ¿verdad?, que procuremos ese cambio de mentalidad, para que ese cambio de mentalidad produzca en nosotros un cambio de vida que otros quisieran tener, ¿verdad? Porque a veces a mí me ha dicho, hermano, ¿y cómo es que usted la pasa tan tranquilo? Que no se agüita, no se afana por nada, lo vemos siempre contento, con los ánimos altos. ¿Por qué? Porque yo me he alimentado de esa vida en Cristo, y reconozco que todavía tengo necesidad de estar buscando del Señor todos los días, para que de esa manera yo pueda estar fortalecido en los momentos difíciles. Tengo que alimentar mi mente, que soy hijo de Dios y que necesito cada día buscarle a Él. Y por eso invito a las personas que les cuesta la vida cristiana. La vida cristiana no es costosa, no es difícil, si ponemos como nuestro guía, como nuestro ayudador al Espíritu Santo. Pero si nos afanamos más por alimentar nuestra naturaleza humana pecaminosa, el Espíritu Santo no va a estar activo para ayudarnos en momentos de la necesidad. Por eso quiero despedirme orando para que nosotros fluya, como dice la palabra, esos ríos de agua viva en nosotros, que fluya gozo en usted de ser hijo de Dios, y que fluya ese amor por las almas perdidas, que fluya ese deseo de anunciarle a otros que viniendo a Cristo es
lo más glorioso que puede haber. Cuando sentimos ese cuerpo liviano porque ya no estamos cargando esa culpabilidad de pecado, cuando sentimos que hemos sido perdonados, ¿verdad?, de esa naturaleza que nos tenía condenado a una muerte eterna. Ahora que somos libres, nos sentimos livianitos, ya no sentimos ese peso. Yo recuerdo hace algunos años viviendo en pecado, era terrible la vida que vivía. ¿Por qué? Porque me sentía angustiado, porque estaba luchando solo por lo terrenal, y todo se desbarataba, se venía abajo. Pero ahora que he optado por esa alimentación de una vida en Cristo, ahora me siento tranquilo. Dificultades vienen, siempre vienen problemas, pero uno los enfrenta con la ayuda de Dios. Entonces, ¿verdad?, ahora que hemos recibido al Espíritu Santo, alimentémoslo para que Él se regocije en nosotros y nos ayude a vivir para agradar a Dios. Si hay personas que no han creído en Cristo y no le entienden al Evangelio, yo era uno de ellos, no le entendía. ¿Por qué? Porque lo que usted no sabe es que el Evangelio trae cambio de vida. Si el Evangelio no trae cambio de vida a una persona, es porque no lo ha recibido en el orden establecido. Y el orden establecido es que hay que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida. Entonces, cuando alimentamos ese pensamiento que ahora somos hijos de Dios y que nuestras prácticas deben ser para agradar a Dios, entonces vamos alimentándonos de esa nueva vida, un nuevo cambio. Si usted es una persona que le cuesta creer que Dios cambia, usted se va a dar cuenta que verdaderamente Dios cambia la vida del hombre. ¿Por qué? Porque lo primero que cambia a Dios es nuestra mentalidad. Pero si nosotros le damos la oportunidad, si no, no. Porque Dios es caballeroso. Él no lo va a obligar a usted. Por eso nosotros los mensajeros solo exponemos la palabra, no es con imposición. Es una exposición que si usted la quiere aceptar para su beneficio, bueno, y si no, usted se pierde la bendición. Pero yo le digo a las personas, si usted acepta a Cristo hoy, este día, y usted se empieza a alimentar en su mente de que usted es ahora nueva criatura y que necesita vivir diferente. Y si usted es una persona que le gustaba el baile, le gustaba la música mundana, le gustaba la droga, le gustaba el alcohol, o le gusta fumar, le gusta todo aquello que destruye este cuerpo. Si a usted le gustaba la mentira, se deleitaba en mentir, porque hay gente que se deleita en hacer lo malo. Pero cuando usted viene a Cristo, usted empiece a alimentar esa mentalidad y hable con su boca y diga, ahora yo soy hijo de Dios, ahora yo ya recibí a Jesús como mi Salvador, ahora mi nombre está escrito allá en el libro de la vida, ahora yo ya tengo que luchar por cambiar mi forma de hablar, ya tengo que cambiar mi forma de conducirme porque ya soy hijo de Dios. Empiece a hablar usted con Dios y necesita usted experimentar ese cambio. Porque de lo contrario usted va a ser solamente un religioso. Porque hay mucha gente que va a las iglesias solamente por religiosidad, pero nunca manifiestan un cambio de vida. Viven afuera peor que los que nunca han conocido. Su estado es peor. Solo confesaron con su boca a Jesús como su Salvador. Lo creyeron en su corazón, lo recibieron de verdad, pero nunca se alimentaron. Y ya han muerto espiritualmente. Ahora hay otros que solo lo hicieron por sacar del apuro a los predicadores. Yo he visto gente que cuando se le da el mensaje, por ejemplo, nosotros los evangelistas siempre vivimos experiencias donde hay personas que dicen, sí, yo acepto al Señor, pero es para como que los dejemos tranquilos, pero no lo hicieron de corazón. Porque la persona que lo hace de corazón, yo le digo, es mucho un mes. Es más, este mismo momento, si usted lo está haciendo de corazón, el recibir a Jesús como su Salvador, en este mismo momento usted va a sentir un gozo que nunca había sentido, porque es el gozo de la salvación. Entonces, no sé si usted tiene la experiencia en su propia vida o a su alrededor, conoce personas que usted los ha visto que ahora están actuando diferente, que quieren solo andar hablando de Dios, que solo quieren andar con la Biblia manifestando a la demás gente que ahora son cristianos. ¿Por qué? Porque lo hicieron de verdad y sienten algo en ellos. Entonces cuando yo le digo, le doy mucho un mes,
para que usted se sienta que en usted pasó algo impresionante. Como sucedió cuando el día que me pusieron la vacuna, yo a los 15 minutos sentí que me habían puesto algo en mi cuerpo que no estaba para ser puesto en mi cuerpo. Ese antivirus que me pusieron empezó a combatir, ¿verdad?, en mi cuerpo, y empezó quizá a crear defensa, pero yo me sentía, es igual, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo sentimos una sensación en nosotros que nos hace sentir bien cuando hacemos las cosas que son agradables a Dios. En primera instancia sentimos. Entonces, luchemos, amados hermanos, por prepararnos para esa ciudadanía que está allá en el cielo, recordando que lo que le decía del tema que Dios me puso que le pusiera al tema es que la vida espiritual dada a los creyentes es para cambio de mentalidad y cambio de vida. Si no cambia su mentalidad, amado oyente, su manera de vivir será un desastre, su conducta no será buena ante Dios. Pero si usted cambia su mentalidad de un hombre pecador a un hombre espiritual, a un hombre que ha creído en Cristo, usted va a ser bien bendecido en cualquier lugar donde usted vaya, en cualquier lugar donde usted viva, va a ser usted admirado. Yo tengo un testimonio impactante. Cuando yo era jovencito, tenía mis hijos pequeños, 2 de mis primeros hijos nacieron en un lugar fronterizo a El Salvador. Y yo ya siendo cristiano, yo nací en el Evangelio, pero viví la doble vida porque no me alimentaba de la palabra de Dios. Entonces vivía un evangelio sin alimentar la naturaleza espiritual. Y recuerdo que yo iba a una ciudad de El Salvador que se llama Sensuntepeque. A mí me gusta testificar de mi vida porque estos testimonios me bendicen recordarnos y hacer mención de lo que es el cambio de vida. Y recuerdo que en cierta oportunidad yo iba a comprar la leche para mis hijos a Sensuntepeque, en una ciudad del departamento de Camañas, en El Salvador. Y recuerdo que en una oportunidad entré a una panadería. Y cuando yo entré a la panadería, agarré 6 bolsas de pan. Agarré 6 bolsas de pan en los estantes donde están las panaderías. Y las eché a la bolsa, a una bolsa plástica. Eché las 6 bolsas de pan que había agarrado y me voy a la caja registradora a pagar. Y cuando estoy pagando, la persona que me está cobrando me dice, ¿verdad que usted agarró 5 bolsas? Y yo le digo sí. Le digo sí. Pero yo había agarrado 6 bolsas de pan. ¿Qué estaba haciendo yo? Me estaba robando una. Pero en milésimas de segundo mentí y me salí de la tienda con las 6 bolsas de pan. Me sale un viaje del lugar donde yo vivo a trabajar a una isla y estuve como unos 5 años en esa isla y siempre me acordaba de aquello que yo había hecho. No me dejaba en paz el Señor. Siempre me recordaba que yo en aquella ciudad de El Salvador no había pagado una bolsa de pan. Y le estoy hablando que en aquellos años era como $1, un colón con 25 centavos, que no sé cuánto es ahora en dólares, era casi nada al tiempo de hoy, pero en aquel tiempo era una suma bastante baja, pero lo hice de una manera que ni cuenta me di. Pero como ya era hijo de Dios, no me sentía bien. Entonces estuve 5 años en esa isla. Y yo siempre que me recordaba de eso, me sentía mal. Y le decía, Señor, si algún día yo voy a El Salvador, lo primero que voy a ir es a Sensuntepeque. Y espero en ti de que esas personas que eran los dueños en aquel entonces, le decía al Señor, estén todavía para decirles de que yo les quiero pagar algo que me robé hace 5 años. Y estaba con eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque ya era una persona conocedor de la verdad. Ya era un hijo de Dios, pero que de momento no estaba nutrido espiritualmente. Entonces recuerdo que se llegó el tiempo. Regresé a mi lugar, que es un lugar fronterizo con El Salvador.
y fui a Sensuntepeque y me voy para la famosa panadería que me había tenido todo el tiempo el Señor con ese recuerdo. No me sentía bien, y cuando llego le digo, fíjese que yo vengo exclusivamente de Honduras a hacer un pago de algo que me robé hace, ya eran más de 5 años. Y me dice la señora, ¿pero cómo así? Le digo, bueno, hace años yo viajaba aquí a Sensuntepeque a comprar la leche para mis hijos, y un día yo entré aquí a la tienda, aquí a la panadería, y mientras usted estaba cobrando acá, yo fui a los estantes, agarré 6 bolsas de pan, y cuando vine a pagarlas, usted me dijo, lleva 5, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pero en realidad yo llevaba 6 bolsas. Y yo soy un hijo de Dios, y ese día cometí, inconscientemente lo cometí, porque ya cuando estaba en la puerta, algo no me dejó regresar, porque el enemigo es experto para hacerlo a uno que cometa el error, porque en ese momento, si yo hubiera estado nutrido en lo espiritual, allí mismo me hubiese regresado y le hubiera dicho, mire, yo me estoy llevando una de extra, ¿verdad? En cambio yo me fui, pero nunca viví tranquilo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Porque ya había una naturaleza en mí que se deleita en lo espiritual, pero también que hay otra naturaleza que se deleita en el pecado, pero como no estaba capacitado, no estaba alimentado espiritualmente, entonces fue más fácil irme sin pagar. Entonces, la mujer se sorprendió, me dijo, qué tremendo, ¿quién va a hacer eso? Dice, le digo, bueno, solamente aquel que realmente tiene una relación con Dios, porque ya en ese tiempo yo ya estaba sirviendo cuando yo regresé a ese lugar. Entonces lo que le quiero decir es que es un cambio de vida, la vida del creyente. No es solamente decir yo soy cristiano y que hacemos lo malo y como que nada sentimos. Si usted hace lo malo y no siente nada, usted preocúpese porque está alejado del reino de Dios. Yo quiero orar y perdóneme por los testimonios que algunos son bien fuertes como ese, pero no me da vergüenza, al contrario, me es una bendición recordar de lo que es manifestar un cambio de conducta, un cambio de vida. Entonces, en conclusión, la vida espiritual es para dar a los creyentes un cambio de mentalidad, para que nos produzca un cambio de vida, reconociendo que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en los cielos. Si usted quiere reconciliarse con el Señor por haber vivido una conducta desordenada, ya siendo creyente, hágalo. Si usted está bien, manténgase luchando. Oremos unos por los otros, porque déjeme decirle, yo ya se lo he dicho, yo no pretendo, como dijo el mismo apóstol Pablo, haberlo ya alcanzado todo. Pero una cosa, sí reconozco que necesito ponerme a cuenta todos los días buscando el auxilio de Dios, el oportuno socorro. Y si usted hoy viene a Cristo, le aseguro que no se va a arrepentir, porque usted va a sentir un cambio totalmente evidente en su vida. La gente lo va a notar, pero el primero que nota ese cambio es usted, porque el gozo, su gozo no lo puede experimentar otra persona. Primero lo experimenta usted, y cuando usted manifiesta el gozo, transmite eso a otros, y otros quieren saber qué es lo que usted ha pasado. Y lo que ha pasado es que ha venido el Espíritu de Dios a tomar vida en usted. Oramos y nos despedimos, porque ya el tiempo se nos fue. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio de reconocer que tú nos estás dando la oportunidad espiritual de poder cambiar nuestra manera de pensar para poder vivir agradándote a ti. Ayúdanos siempre para seguir alimentándonos de esa fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que hay una ciudadanía en el reino de los cielos para nosotros. Por lo tanto, necesitamos tu auxilio, necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para que Él produzca fruto en nosotros, frutos dignos de arrepentimiento. Muchas gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder darme la oportunidad de bendecir a la audiencia y anunciarles que el cambio eres tú mismo que lo das cuando ves el deseo de nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo creo que tuve algunos saludos por aquí, los voy a leer antes de despedirme. Hermana Isabel Carillas, hermano Mario Domínguez, Dios me lo bendiga. Creo que tuve muchos saludos por aquí.
Antonio del Cid, Dios me lo bendiga. Mire qué bendición tener gente conectada. Hermano Fran, saluditos, Dios me lo bendiga. Estamos siempre orando por ustedes, hermanos en North Carolina. Estamos bendecidos, mire qué bendición. Sí, hermana Caría, ya mi voz está mejorando, gracias al Señor. Ya estoy bastante bien. Luis Alonso Guerra, saluditos, que Dios me les bendiga. Y vamos a seguir anunciando la palabra. Si usted de momento no se ha suscrito a mi canal de YouTube, se llama Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Es un ministerio cibernético, un ministerio virtual que ya hace más de 12 años estamos anunciando el mensaje por ahí. Después de aquí del Facebook lo voy a poner el sermón en YouTube, luego va para la radio y estamos anunciando en varias plataformas, porque esto es una bendición, el poder tener acceso a estos medios para poder bendecir a aquellas personas que están necesitadas de aprender más del Señor. Yo estoy muy necesitado todos los días y esto me mantiene, como quien dice, en forma para poder seguir luchando para mantenernos, porque estamos en un tiempo lleno de maldad y necesitamos alimentarnos de lo espiritual para poder sobrevivir en este tiempo de maldad. Dios les bendiga y será hasta la próxima audición, si Dios así le place.